Ustedes saben que lo prometido es deuda. Y nosotros habíamos dicho que nosotros íbamos a continuar y siguiendo el caso de una gran amiga ya, compañera de Desde Cero, la doctora Sally Priester. Este episodio es traído a ustedes por Skydive Puerto Rico, la mejor escuela de paracaidismo en el Caribe, donde puedes saltar a 14,000 pies de altura, 18,000 pies de altura, saltas a 120 millas por hora, 200 pies por segundo y abrimos el paracaídas a 5,500 pies y puedes ver el paisaje hermoso de toda la costa puertorriqueña allí en Arecibo, Puerto Rico. Así que vete y visítanos, Skydive Puerto Rico, la mejor escuela del Caribe. Que yo sé que aquí la doctora Priester ha hecho paracaidismo. Hola, sí, eso es así, hace muchos años lo hice y fue una grata experiencia, se los recomiendo a todo el mundo y el que no lo haya hecho, hágalo. Siempre es bueno tener esos recuerdos. Oye, sí, y eso es así por lo menos una vez en la vida, ¿verdad? Hacer eso. Por cierto, el episodio que nosotros hicimos con usted es el más visto en nuestro canal de YouTube. Por cierto, vayan al canal de YouTube de Desde Cero, suscríbete, dale a la campanita y vayan a buscar el episodio de Sally Priester, que ahí está toda la trayectoria de la doctora, ¿verdad? Y toda esa información valiosa que usted realmente nos dijo en ese episodio. ¿Usted qué le pareció esa entrevista que le hicimos? Gracias y gracias a todos tus seguidores que estuvieron siguiendo el programa, que lo estuvieron viendo y que estuvieron comentando, porque sí me senté a ver los comentarios y mucha gente despierta, mucha gente que conoce lo que está pasando. Definitivamente ver que no tan solo las páginas iban creciendo con personas de distintas, vamos a decir, de problemáticas que tiene Puerto Rico, sino que esto trascendió a otras naciones. Así que muchas gracias a tus seguidores y a los nuevos que están uniéndose. Pues qué bueno escuchar eso. Y nuevamente, lo prometido es deuda. Queríamos darle seguimiento al caso de usted. Pero yo creo que antes de ir al caso específicamente en el tribunal, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la Corte Suprema de los Estados Unidos y ver la actualización del caso, no atendimos un tema que quisiera atenderlo ahora, y es su intención de tirarse a la gobernación de Puerto Rico en un momento dado en su vida. Y usted se tiró y fue candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista en un momento que creo que fue bien crítico, ¿verdad? Para el momento de, no sé si fue antes del huracán María o luego del huracán María. Pero quiero que me explique usted, ¿verdad? Esa motivación de usted de realmente preocuparse por liderar un país. Eso no es cosa liviana. Cuénteme cuál fue su motivación, ¿verdad? Detrás de ese intento, ¿verdad? De ser líder de Puerto Rico. Sí, Ramón fue precandidata por el Partido Nuevo Progresista. Okay. ¿Qué significa eso? Que estaba ya con el Partido Nuevo Progresista, había que ir a unas primarias. Okay. En aquel entonces era con la señora Wanda Pierluisi como precandidata, ¿verdad? Y eso fue para el 2020. Ok. ¿Usted tuvo que participar de debates y ese tipo de cosas? Eso era lo que seguía después. Ah, ok, o sea que no llegó al nivel de ir a los debates. No, para nada. Okay. Porque recordemos que aquel entonces era cuando había rumores, cuando el secretario de Salud dijo en enero 30 que no nos preocupáramos, que los aviones de China no iban a llegar a Puerto Rico. Los aviones de China no iban a llegar a Puerto Rico. ¡Wow! Ok, esa lumbrera de... ¿quién fue ese? El ex secretario de Salud de aquel entonces, que había sido nominado y puesto, ¿verdad?, por el gobernador saliente, Ricardo Rosselló, okay. En el 2016. En el 2016. Aquí tengo una foto de usted, creo que para ese tiempo. ¿Esto fue para ese tiempo? Eso fue en el 2020, ya cuando el periódico comienza a hablar de unos comentarios, pues, ¿verdad?, criticando las medidas draconianas del gobierno de Puerto Rico contra el pueblo de Puerto Rico en el 2020. Ok, ya aquí usted ya había pasado el proceso de la precandidatura y todo eso. Ok, ok, hablando de política partidista, ¿cómo se siente en ser parte o pertenecer, ¿verdad?, a una estructura, ¿verdad?, que lleva muchísimos años gobernando en Puerto Rico? Es una institución. ¿Cómo se sintió usted en ese proceso? ¿La trataron bien? ¿Fue bienvenida? ¿Cómo fue eso?
Excelente pregunta. Yo participé para Plan para Puerto Rico, en lo que fue la plataforma de salud de Ricardo Rosselló en el 2014 al 2016. Okay. Luego en el plan de gobierno, ¿verdad? Que es lo que hacen todos los partidos. Y yo había encontrado como republicana, no como demócrata, siendo yo la única republicana, encontré en aquel entonces que había esperanza después que había pasado la situación del huracán María en el 2017. Okay. Entonces, habiendo visto el plan programático de gobierno de aquel entonces, pues yo estaba un poco preocupada porque Puerto Rico es muy conservador en muchas cosas y no encajaba el plan programático de Plan para Puerto Rico junto con las ambiciones que tenía el partido. Y yo lo que vi fue, con tanta necesidad que hubo para el huracán María, en Puerto Rico habían estado en las 928 barrios y haber visitado y viendo de primera vista como médico y como persona todo este sufrimiento, pues entonces veo que hay una oportunidad y dije, bueno, de la única forma que podemos resolver las situaciones que tiene el pueblo, el sufrimiento, la falta de comida, la falta de agua, la falta de un buen plan programático que podamos participar todos en las comunidades, pues me vi identificada con ese partido en aquel entonces. Okay. Y obviamente como Puerto Rico es bien vocal por lo que es ruedo político, si no está en una estructura de política, pues entonces ellos no te ven como políticos. Okay. Y yo no vengo de, ¿verdad? Políticamente hablando, sí, aunque participé en un plan. Bueno, pero también en aquel momento ya usted era una líder en el área de la salud en Puerto Rico y usted era un referente para los asuntos de salud en Puerto Rico. Así que ya usted tenía un rol protagónico y un rol importante como líder en el área de la salud. Así que desde ese punto de vista puedo ver que usted también dijo, bueno, ya yo tengo este standing y quizás puedo aprovechar este otro standing o esta otra plataforma para entonces aplicar, ¿verdad? Un liderazgo para el beneficio de Puerto Rico. Así más o menos fue que usted lo vio. Interesante porque ahora en lo que estamos conversando comienzo a pensar, wow, yo fui presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico para la época del huracán María. Y yo recuerdo que en el COE, en San Juan, todo el mundo estaba caminando y como nosotros estábamos visitando los pueblos, Utuado, Tetuán 1, 2 y 3, en Yabucoa, por donde entró el huracán, el barrio Limón, barrio Pandura. Todos los días había tanta necesidad, incluso en el condado hubo gente que estaban encamadas que no tenían ayuda. Pero en este caso me concentro más en el campo y cuando veo en el COE que están todos los funcionarios gubernamentales y están las organizaciones sin fines de lucros, personas que vinieron desde otros países buscando cómo ayudar y no se les daba un permiso por parte del Departamento de Salud de Puerto Rico para que médicos cirujanos operaran de emergencia, para que enfermeros pudiesen haber dado, ¿verdad?, todos estos signos vitales necesarios y ayudar a todas las personas que se hacía falta. Pues entonces ahí es que dije, hay algo que está mal, la planificación dentro o ante una emergencia. Inmediatamente como un huracán, como azotó María a Puerto Rico, no estaba gestionado de una forma como debe ser ante una emergencia en Puerto Rico. Yo siento una afinidad con lo que usted está diciendo porque cuando ocurre el huracán María, yo era planificador del municipio de Mayagüez y una de mis funciones durante el huracán María fue pertenecer al COE por 2 semanas, casi 3 semanas que estuvimos durmiendo y estuvimos establecidos en el COE de Mayagüez y salíamos para proveer ayuda, para llevar gasolina, provisiones, cortar camino, ¿verdad? Abrir camino y llegar a estas comunidades. Me siento tan identificado cuando yo vi la gran pobreza que había en Puerto Rico. O sea, la pobreza real. Entonces, las comunidades, que quiero felicitar a todas estas comunidades que cuando llegábamos a estos lugares inhóspitos, de momento ya estaban organizadas, ya estaban sobreviviendo. Mejor que el gobierno. Mejor que el gobierno. Y ahí yo me di cuenta, wow, nosotros, el pueblo salva al pueblo. Así fue. Entonces, recuerdo también cosas que pasaron cuando ayuda humanitaria de otros países, recuerdo que no los permitieron entrar ya sea por leyes federales como la ley Jones, ya sea porque retenían los suministros del Estado o el gobierno de Puerto Rico. O sea, pasaron muchas cosas que yo cuestioné y ahora usted hablando sobre eso, como que hay una analogía entre ambas cosas. Luego de la precandidatura,
que no pasa a la próxima fase? ¿Por qué no? ¿Hay una votación que se hace dentro del partido? Mira, me estoy sonriendo porque me estoy recordando que cuando fui a recoger los endosos, quien me los entrega son los independentistas, no los del partido. Gente, me entregan un CD de personas para poder llevar a cabo los endosos y me toca la lista, la única lista de gente muerta con nombres de cadáveres ya, que no estaba actualizada, ¿ok? Desde el 2015-2016. Wow, pero ¿cómo que? Eso es la primera vez que estoy hablando de esto. Sí, porque te entregan un CD y entonces en ese CD tú tienes que buscar que se conecte para que entonces tú puedas buscar esos posibles personas que te van a endosar. Exacto, los endosos. Pero, o sea... Eso es lo que te puedo hablar de esa parte, porque si llego a hablar lo demás... le dan otra... Puerto Rico se va a marchar para verificar qué fue lo que pasó en el 2020. Ahora es que yo tengo curiosidad, ahora que esto está bueno. Ok. Aquí se habla mucho de los encamados, se hablan de los muertos que votan, se hablan... Y entonces usted está dando esta información, es como que, ok, realmente esto sí es real. Y cuando usted dice de que los independentistas, ¿usted sintió que el sector independentista endosó su o sea, cuando fui a... Sí, voy a aclararlo, sí. Claro. Cuando voy al edificio de la Comisión Estatal de Elecciones, se supone que la mesa del Partido Nuevo Progresista me reciba porque yo estoy tirándome o lanzándome por ese partido. Se supone que la afinidad y el respeto hacia un candidato posible a la gobernación o precandidato, tú debes tener deferencia, respeto y sobre todo apoyo. Pues yo recuerdo que la mesa de las personas que eran independentistas son los que me ayudan y me dicen, doctora, venga para acá, le vamos a ayudar. Okay, es nada más la entrega, porque luego tú no los conoces, no sabes quiénes son, se dividía por mesas. Entonces cuando me los entregan, yo me voy con un grupo de 5 personas, vamos a la guagua, y nos llevamos las cajas y comenzamos a hacer lo que se conoce, ¿verdad? Recogido de endosos y todo este tipo de cosas. Yo desde ese entonces dije, wow, el partido no me está apoyando. De hecho, Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista se entera porque en el programa de Pelota Dura a mí me invitan. Y recuerdo ese viernes en la noche, cuando sale el programa, es que se hace el anuncio. Y de ahí ya para lunes el Tomás Rivera Chats lo dice, va a haber primarias. Desde ese entonces en adelante, tiempo largo, corto, para que la gente comprenda, es cuando están los rumores de que había... los aviones de China no llegaban a Puerto Rico, entonces yo soy médico, yo estaba viendo pacientes, no políticamente, estamos separando la política de la medicina. Yo salía de mi oficina, en aquel entonces en la Torre Médica de Ashford. Yo atendía a mis pacientes y ya a la una estábamos de camino a Guánica, a Ponce, a Yauco. Nosotros llevábamos agua, nosotros pusimos una máquina de agua y de hielo en el parque en Guánica. Ok, pero esto es por los terremotos. Yo no quiero que la gente pierda la perspectiva que en el momento que estaba la gente recogiendo o simpatizando, que eso es un derecho que tiene cada cual, al mismo tiempo... Yo no me concentré en hacer política, yo me concentré en hacer medicina. Y era atender los pacientes, en el caso de los terremotos del sur, que surgió a partir de enero 5, 6 Correcto. Y 7 del 2020. Del 2020. Corillaje. Estamos hablando con una doctora que es experta en crisis humanitaria, que ha tenido mucho contacto con crisis alrededor del mundo. En África y en otros lugares, y toda esta trayectoria está explicada en la primera entrevista que le hicimos. Así que usted no está hablando aquí con crisis, usted realmente tiene una vocación de ayuda humanitaria y obviamente pasó una crisis de terremotos en la isla y usted pues estaba ahí dando cara. No estaba realmente como que haciendo la política y poniéndole el nombre de Sally Priester en las botellitas de agua para repartirlas con su nombre, ¿verdad? O con la palma, ¿verdad? Usted estaba realmente haciendo una ayuda humanitaria. Correcto. Ok. Dicho eso, pasa el tiempo y de momento viene la pandemia porque todo esto fue corrido. Esto fue... Huracán María, terremotos y después vino el proceso de la pandemia y la clausura colectiva, el encarcelamiento colectivo, ¿verdad? En el momento aquel todo el mundo
asumió, ¿verdad?, la responsabilidad de encerrarse, ¿verdad?, por una cuestión, ¿verdad?, humanitaria. Vamos a ver. Te digo más, Pero, y perdona que te interrumpa, es bien Sí. importante que la gente entienda que en enero 30, Puerto Rico recibió un documento de Small Business Administration, SBA, que decía bien claro que Puerto Rico estaba entrando en un desastre y decía el nombre de la pandemia. Ujú. La gente tiene que entender, esto me lo envía a mí un candidato republicano al Congreso de los Estados Unidos de América. Okay. Cuando yo recibo ese documento en enero 30, yo dije que nosotros estamos en un desastre. Yo, Ramón, ¿sabes lo que pensé? Ujú. Pero esto debe ser un error porque el terremoto es el desastre que estamos viviendo. Cuando leo abajo, en las letras pequeñas, te voy a hacer llegar el documento. Ujú. Decía bien claro que todo aquel que sea afectado por esta situación del desastre, porque no quiero ni decirlo. Ujú. Y yo decía, pero no es los terremotos, ¿por qué se tenía que afectar? Y ahí iba a haber préstamos para el mediano y el pequeño comerciante, porque venía un encierro. Okay. Yo lo vi de forma científica y analicé y dije, déjame ver los Sí, usted pudo procesos. usted atado Eso. cabo y se llevó. Correcto, Ramón. Y yo dije, pero si estamos en enero 30, ¿por qué un candidato político a una de las sillas más importantes de Estados Unidos, ¿por qué vas a tener el favor de enviarme un documento a mí, que soy simplemente un médico que anunció que se va a tirar a una candidatura a la gobernación porque ya son muchos los desastres? Y yo dije, no, es la agencia, porque es salud del Departamento de Salud Federal o de Seguridad o de Inteligencia no emite este documento y lo hace SBA, Small Business Administration. Ok, después vienen los fondos, después cuando ocurre en marzo 2020, que empieza toda esta cuestión de la pandemia, viene los fondos, ¿cómo eran los fondos aquellos que te enviaban dinero? El CARE Act. El CARE Act, pero aquí les llamaban los fondos... Bueno, aquí le decía el PUA. El PUA. Oh, ok. El PUA, ¿verdad? El PUA era. El PUA. Que era de la... Pues, sí, era el dinero de la... Para las personas. Para lo voy a decir yo, el COVID. Cuando vino el COVID, empezaron a darle un dinero a los empleados públicos y a la ciudadanía, ¿verdad? Uh-huh. Eso era el PUA, ¿no? Exacto. Ok. De eso es lo que estaba hablando ese documento. Bueno, ese dinero del Small Business Administration era con 1% para que las personas se endeudaran y tomaran préstamos aparte del PUA. Okay. Vas viendo, entonces si las personas le daban un dinero por quedarse en su casa, si los negociantes iban a recibir un dinero para poder pagar sus nóminas a sus empleados. Uh-huh. Creo que hubo una reportera muy famosa que el hijo llenó hasta para eso y un par de amigos en la escuela. No voy a decir el nombre. Sí. Porque es que hay que ser bien descarado, ¿verdad? Pero si lo hacemos tú y yo, estaríamos tras las rejas. ¿Ves cómo es esto? Volamos en canto. Ajá. Ok, vamos a... Dinero a los hospitales, dinero a corrección, a las 135 agencias, al Departamento de Educación, al Departamento de Salud. Ok. AFAP. Exacto. Fortaleza. Entonces... A los alcaldes. A los municipios, ¿verdad? A los municipios. Ok. Entonces, moviéndonos un poquito más hacia adelante, viene ese momento donde usted como especialista en salud, epidemióloga y también... No soy epidemióloga. Perdón, déjame. Los epidemiólogos son los famosos que están vacunólogos, que están empujando la vacuna. Okay. Lo digo para la aclaración, ¿verdad? Porque los epidemiólogos, la mayoría de ellos no son médicos. Ok. Aclarado el punto. Usted, una doctora que se ha especializado en crisis humanitarias y que ha trabajado este tipo de escenario en otros lugares, cuando empieza a ocurrir en Puerto Rico, en poco tiempo usted empezó a levantar unas banderas rojas y empezó a cuestionar unos asuntos que estaban ocurriendo para esa época. Y cuando usted empieza a levantar bandera y a quizás informar o educar a la ciudadanía, usted entró en un proceso de mordaza de parte del Estado. Y toda esa explicación está en la entrevista anterior que le hicimos y ahí está todo eso descrito. Uh-huh. Entonces, cuando usted recibe esa mordaza de parte del Colegio de Médicos, de parte de amenazándola con quitarle la licencia de médico. El presidente del Colegio de Médicos, que ni tan siquiera fue el colegio, pero él era el presidente, el que es actual secretario de Salud, era el presidente del Colegio de Médicos, que no llevó el debido proceso
reglamentario, ¿verdad? De disciplinar a una persona en lo que es la Junta de Ética, luego la Junta de Gobierno. No, él brinca, básicamente él va directamente a la Junta de Licencias Médicas y entre picture and capture. Para amenazarla, ¿no? Sí, hubo una amenaza con cánones de ética de unas mentiras gravísimas. Yo veo esa acción, doctora, como si fuera discriminándole a usted porque usted era una amenaza político-partidista dentro de un partido de gobierno y la vean a usted como una posible candidata o una posible opción real para liderar el país. Yo lo veo como una persecución política contra usted y se fueron por donde podían amedrentarla, quitarle la licencia y tratar de meterle una mordaza porque estaba simplemente haciendo libertad de expresión y educando a las personas con lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. ¿Usted no lo ve así? Trataron de quitarme la licencia y no pudieron. Yo siempre decía, Cristo me dio la licencia, Cristo me la quita. No hay hombre en este mundo que me pueda arrebatar mis títulos y mis licencias, que con mucho amor y trabajo, ¿verdad?, le cuesta a uno, pero es muy fácil para otros, ¿verdad?, levantar unas calumnias y amordazar o decir o abusar de un poder por unas posiciones estratégicas que tienen estas personas. Yo siempre pensé que el presidente no actuó solo, ¿verdad? Los documentos están... El presidente del colegio de médicos. Ajá, no actuó solo, no tiene la capacidad de redactar una carta legal. O sea, detrás de esto había más gente. Para ese momento la gobernadora era Wanda Vázquez. La señora Wanda. Ok, está bien, estamos. Que fue terrible con el pueblo. Sí. Fue terrible. Y recordemos que ya había una transición y entra Pierluisi, que fue el que trabajó todas estas órdenes ejecutivas inconstitucionales y que de lejos no quiso ver y decir, porque hay un médico amordazado, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, pues entonces pasa todo este tipo de cosas. Y recordemos que ahora viéndolo de esta forma, yo hice una carta al Congreso de los Estados Unidos para la época del huracán María, porque faltaba oxígeno en nuestros hospitales. Okay. Estaban todos funcionando, ya sabes que era a nivel de máquinas, y si esas máquinas se detenían, pues no había forma de llevar oxígeno a nuestros pacientes en los hospitales, especialmente en el área de intensivo. Y no tan solo ahí, en las clínicas 330, los CDT y los pacientes encamados que necesitan oxígeno para respirar en sus casas. Déjame decirte una cosa, yo decía, ¿cuál es el problema? Que no pueden ayudar a los encamados si para cuando van a votar, los primeros, ¿verdad?, a nivel municipal, los alcaldes tienen unas estrategias de utilizar los encamados para votar. Si tú tienes 34,000 encamados en todo Puerto Rico en una lista, ¿por qué se te hace difícil ir a distribuir oxígenos, comida, lo que necesiten? Pues yo decía esas cosas. Entonces, claro, entonces Puerto Rico ya estaba a un borde de una crisis humanitaria que si caíamos en esa profundidad iba a tomar más tiempo de lo que ha tomado. Entonces yo, siendo presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico y viendo que estaba todo retrasado, dije, no, yo voy a escribir al Congreso y a FEMA. La carta sale en Bloomberg, sea en Business Week, se vuelve la carta muy extensiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como tú tienes un médico que está hablando desde Puerto Rico, mira, nuestro gobernador tiene esto aguantado, tú sabes, aquí viene mucha gente a ayudar y los tienen en el COE paseando. O sea, no puede ser posible. Okay. Pues entonces, yo había firmado un acuerdo de confidencialidad por 5 años. Esto es antes de que Sí, okay. Sí, y lo menciono porque me hace pensar que la forma de ponerte un cese y desista tan rápido cuando ha habido tantas personas hablando, ¿por qué tú me quieres mantener a mí en una orden de silencio? Ok, pero esa carta... A futuro. Y esa carta no fue el momento de que ellos fueran contra ti, o sea, como que porque tú le estás... Puede ser. O sea, como que esa carta implica, yo lo veo... Puede ser una de las razones. Una de las razones para entonces ir contra usted, porque usted está tirando al medio como que, mira, aquí faltan estos servicios, ¿qué está pasando? Y vieron a usted levantando bandera, se fue viral esa carta, y vieron en usted una posible contrincante y dijeron, no, vamos a ponerle bola negra y vamos a darle con todo. Claro que todo esto fue en el huracán María. Entonces,
Bueno. Llega el tiempo a finales de 2019, pasa lo del 2020, lo que estábamos conversando. Entonces, luego dicen que en el área de Small Business Administration está diciendo que hay otro desastre para Puerto Rico en enero 30. Que no había llegado todavía. Que no ha llegado todavía. Entonces me estoy dando cuenta que obviamente había unos alineamientos de una cultura extraña que se quería asomar. Yo soy médico. Yo no podía arriesgarme. Escucha bien esto. Estas personas estaban haciéndole pruebas PCR a todo el mundo en todas partes. Yo no iba a arriesgar a la gente a algo que yo había fomentado diciendo, dame la prueba para ver si existe. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo estaba haciendo campaña cuando nosotros teníamos 500 a 600 personas esperando en un tordo, en Guánica, sin agua y sin comida? Pues yo soy primero médico antes que la política, Ramón. O sea, esto se arrastra desde hace tiempo. Okay. Y yo dije, no, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. ¿En qué estatus está el caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Gracias. Tiene fecha de conferencia para la que los 9 jueces decidan lo que van a hacer, y esto va a ser el próximo 5 de diciembre de 2025. Pero ellos han seguido posponiendo la fecha, porque las fechas han cambiado, o es que ellos cuando llega una fecha cogen y posponen otra vez. Es procedimientos internos por las cuales uno tiene que seguir trabajando para que el caso sí se vea hasta el final. O sea que también puede ser un proceso de alargar el proceso para que usted se canse y deje de seguir el caso. O si usted, el caso, si usted no continúa con el caso simplemente no se ve en el Tribunal Supremo, o es que usted tiene que estar ahí. Así. Hay que estar ahí. Ellos están jugando que usted se canse y no lleve el caso. Estamos hablando que solamente para que la gente tenga idea, estamos hablando que nada más se escogen en un año 7,000 casos. 7,000 casos. De esos 7,000 casos, mira qué interesante, ellos escogen solamente de 100 a 120 casos o hasta 150 casos. Mi caso es el 110. Okay. Entonces, dependiendo de cómo lo trabaja los clerk dentro de la Corte Suprema y lo disponga, recordemos que ahí están los casos de robo de elecciones, los casos que son locales a nivel de los estados, ¿verdad? Los casos de religión, los casos de votaciones, los casos que son muchos, que tenemos que ver. Lo bueno que en mi caso ha sido Dios, que me ha permitido llegar hasta allí. Llegar hasta allí, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ¿verdad? Y que venga desde Puerto Rico. Y el caso de usted es, ¿cómo usted lo cataloga? ¿Discrimen por, o sea, en qué clasificación está su caso? Libertad de expresión. Sí, porque es el gobierno quien me está dando a mí un cese y desista a futuro. Yo no puedo hablar al futuro. ¿Ves? Correcto. Eso no existe en la historia de los Estados Unidos. No existe un caso en un docket que se haya reprimido la libertad de expresión a una persona, a un médico, para que no pueda hablar al futuro de una emergencia que no ha pasado. Y eso es mi caso. Ese es mi caso. Ese es único en la historia. Por eso es que no se ha podido resolver. Yo me imagino que cuando llegue ese momento, los 9 jueces tendrán que determinar que yo, siendo una ciudadana americana, ¿verdad?, que tenemos los mismos derechos los puertorriqueños que los 50 estados, se tenga que resolver la libertad de expresión. ¿Qué detonó? ¿Qué comentario usted hizo? O me lo puede apuntar en un papel y yo lo digo, pero por si acaso. Pero ¿qué fue lo que usted dijo que detonó esa mordaza? O sea, ¿qué rayo? Que el COVID era un invento del gobierno. Yo critiqué las duras medidas draconianas del gobierno de Puerto Rico hacia el pueblo. ¿Qué conlleva qué? O sea, ¿qué fueron esas medidas draconianas? Encerraste a un pueblo en un lockdown muy severo, el distanciamiento de 6 pies de distancia entre personas, el uso, ¿verdad?, que tenía que ir el paciente a sala de emergencia obligatoriamente, el cierre de muchos lugares para que las personas pudiesen llegar allí. Sí, la vacunación obligatoria, yo ¿verdad? quería que me enseñaran dónde estaba la evidencia científica que sosteniera que todo esto era real. Y por último, ¿verdad?, lo estoy diciendo de esa forma porque no puedo hablar más profundo, porque la gente tiene que entender
para cualquiera es un mame y hablarlo, para mí no, porque tengo un cesidecista desde el 2020 que luego me lo quitan para darme uno a futuro. O sea, es que no puedo hablar ni del COVID, ni de las futuras variantes, ni de ninguna crisis de emergencia nacional de salud. A veces yo veo a la gente que comenta y yo digo, padre, si la gente entrara en razonamiento crítico, no hubiésemos tenido tantas muertes, porque entonces no se hubiesen vacunado, porque una de las cosas fue que critiqué la vacunación. Yo dije, los niños no se pueden vacunar, porque teníamos los vacunólogos ahí insistiendo como si esto fuera una religión y tú tenías que decir, amén, pónmela. Y no. Porque yo soy médico. Y el discrimen que yo tengo hubo. un canon de ética, que yo tengo un canon de ética de no dañar. O sea, yo tengo que decirle al paciente los daños, los pros y los contras que pueda tener, los beneficios. O sea, no había data, dame la data que sostenga que lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Como profesional de la salud o como cualquiera que estuviese hablando en las noticias o estuviese en los programas tan bajos que hemos llegado en el caso de Puerto Rico, y tu programa lo ve mucha gente en muchos lugares, se van a identificar, cómo la prensa se atrevió a rematar y decir, mira, que el que no se quiera vacunar lo tiren ahí con los cocodrilos. Mire ahora, yo quisiera saber si lo van a decir. Pues yo, como tengo una libertad de expresión, yo sí puedo criticar al gobierno las duras medidas que hicieron, porque yo estaba viendo pacientes que se estaban enfermando más de la mente que de lo mismo que ellos decían que existía. Pero, ¿por qué tan duramente? Pues tiene que ser política, Ramón, no hay otra. No, es que a mí me pasó. Yo fui de los que decidió no vacunarse. Yo trabajaba para ese tiempo, con el municipio de Mayagüez, y al principio, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo voy a ser un espectador. Yo voy a estar mirando qué está pasando. Lo que debió haber hecho la gente. Y ver hasta qué punto, ¿verdad? Claro. Y ver, porque si yo empiezo a ver personas muertas en la calle, o mis vecinos muertos por aquí, por allá, y peste ha muerto por ahí, tú sabes, porque uno dice, bueno, hay una epidemia, pues la gente se está muriendo. Yo dije, a rayo, pues vamos a esperar a ver. Cuando yo empecé a oler la peste ha muerto de los vecinos y toda esa gente, y pues yo dije, pues ahí yo quizás asumo la responsabilidad entonces de vacunarme, si es que la vacuna me va a salvar, pero eso no ocurrió. Yo tomé la decisión de ver realmente qué es lo que estaba pasando, porque encontré que la propaganda mediática fue tan brutal con esta vacunación y con el encierro, que hasta yo pensé, mano, sabrá Dios si esta gente empieza a tirar este veneno en el aire con aviones o cosas así, nos enfermamos todos para justificar la verdadera una enfermedad. O sea, yo me puse medio paranoico. Yo dije, wow, mano, hasta abriendo televisión sabrá Dios si este virus se mete por ¿entiendes? Yo no sé, digitalmente, yo no sé. La cosa es que yo recibí mucho discrimen, mi familia recibió mucho discrimen, incluso mi papá, que es cirujano y que trabaja en un hospital, el hospital, no voy a decir hospital, pero trabaja en un hospital y es director de cirugía de un hospital reconocido aquí en el área oeste de Puerto Rico. Él decidió también, oye, y él empezó bien estricto. Él empezó, no, póngase esa mascarilla, bien estricto. Pero a medida que pasó el tiempo, él empezó también a hacer unos cuestionamientos. Y cuando empezó la vacuna obligatoria, él empezó a ver entonces unos casos en su oficina como resultado de la vacunación. Él empezó a ver una serie de síntomas y una serie de cosas raras en los pacientes. Y cuando él empezaba, ¿cuántas vacunas tú te has dado? No, 2, 3, 4. Y cuando empezó, entonces él empezó a entender unas cosas y él asumió una postura dentro del hospital que él no se iba a vacunar. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y entonces, lleva sobre 40 años en la medicina, siendo cirujano, viendo muchísimos casos a través de su carrera, y entonces él empezó a cuestionar también lo mismo. Y otros médicos alrededor de él también lo cuestionaban, pero eso eran callados. Y muchos otros que se empezaron a vacunar después decidieron no vacunarse más. Eso es un asunto que no se habla en la clase médica. Y todavía la clase médica de Puerto Rico no habla de esto. Y la clase médica de Puerto Rico, muchos son cobardemente o que le dieron mucho dinero para impulsar la vacunación, porque hay que hablar claro. Mucho dinero corrió aquí con la cuestión de la vacunación, las mascarillas, ese tipo de cosas. Así que yo fui uno de los pocos de un sector que decidió ver la expectativa y no me vacuné. Y aquí estamos hablando bien chévere, bien nice, tú sabes, estamos vivitos y coleando.
y mi papá también, y muchos que no se vacunaron. ¿Cuánto es el porciento de las personas que no se vacunaron más o menos en Puerto Rico? El 7%. ¿7%? 7%. Ya, rayos, eso es bien poquito. O sea que el 93% de la población puertorriqueña se vacunó. Recibió una vacuna, 2 o más. Ya, rayos. ¿Y cuánto? Bueno, ok. Es que eso está, por cierto, vayan al episodio anterior, porque ahí usted habla sobre los tantos casos que usted ha visto, ¿verdad? Y el autismo y muchísimo la miocarditis, los turbotumors, el cáncer que está proliferándose, los casos de jóvenes que de momento le dan muchos infartos en jóvenes, mucha miocarditis en jóvenes, muchos casos de epilepsia en jóvenes, autismo, etcétera, etcétera. Ok, eso lo pueden buscar y ahí está todo documentado. Que lo busquen. Exacto. Ok, entonces, eso fue lo que usted dijo, que le pusieron la mordaza y fueron contra usted políticamente hablando. Para mí, yo lo veo como un ataque político contra su figura, contra su persona, porque usted es una figura que quizás amenaza el espectro político en Puerto Rico y pues aprovecharon para eso. Entonces, ¿qué es lo que se ve el 5 de diciembre? ¿Qué es el caso? ¿Y cuál es su esperanza y expectativa de lo que se vea en el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Gracias, Ramón. Es bien interesante que el Congreso de los Estados Unidos, en diciembre del 2024, yo traje, la gente lo puede buscar, son 500 hojas. Nada más. Nada más, pero yo creo que el que quiera salvarse y salvar su familia y tener data empírica y data científica en las manos para todavía aquellos que están ciegos, que no quieren ver, que no quieren aceptar, los incrédulos, otros le llaman borregos, otros se han puesto hasta nombres, ¿verdad? Pero yo sí les voy a decir, usted haga el ejercicio, porque el Congreso estuvo 2 años haciendo unas investigaciones. Yo estuve viajando bastante a Washington y ellos conocen de la mordaza porque soy la única doctora puertorriqueña en 50 estados y territorios con un cese y desista de no hablar al futuro. Aquí está, en todas estas 500 hojas, habla bien claro que el uso de las mascarillas hizo más daño que beneficio. Los encerramientos hicieron más daño a la salud mental, causando suicidios. No existía evidencia científica de los 6 pies. Por eso Fauci no pudo demostrarlo cuando los congresistas lo hicieron en el contrainterrogatorio yo me río, en el Congreso. Yo me río, doctora, porque a veces una de las reglas para ir para un restaurante era, tú con tus mascarillas, hay un chorre de mesas. Entonces separaban las mesas 6 pies, ¿verdad? Cada una. Entonces tú entras con tu mascarilla, tenías que ponértela para entrar, entonces te sentabas en la mesa y te la podías quitar y comías. Pero al lado tuyo estaba el otro, entonces yo decía a mi esposa, pero qué ridiculez es esta. Eso es razonamiento crítico. Porque yo digo, pero estás usando tu razonamiento sí, porque crítico. yo digo, pues si yo estoy aquí al lado de esta persona, si esta persona tose, pues obviamente estamos aquí todos. ¿Cuál es? Wow. Sí. Nos metieron las cabras bien metidas, doctora. Eso se puede, y lo peor de todo es que se puede repetir. Por eso es importante que usted vaya, busque el link de las conclusiones. ¿Y esto es confiable, doctora? Es el Congreso, porque ahora mismo esto es lo que la Corte Suprema ahora tiene en sus manos, de que al final del día todo lo que la doctora habló no se equivocó, todo lo que yo dije fue la verdad, no existía la evidencia. ¿Y cómo se sustenta eso? ¿Otros doctores o la clase médica? ¿Cómo se sustenta eso? Aquí entrevistaron a todos las figuras más importantes de confianza que pudiesen hablar sobre cada tema. Okay. A nivel de que cuando invitaron las farmacéuticas, ellos 2 veces cancelaban para no ir. Porque la gente tiene que entender que el poder que está detrás de todo esto se llama farmacéutica. Por eso es que ellos tienen desde el 1980 y pico lo que se conoce el Act de 1986, donde tú no los puedes demandar. Entonces, si ya tú eres impune y no te pueden demandar, tú tienes un perdón anticipado antes de cometer un error. Y para aquel entonces nada más eran 3 vacunas las que se le ponían a los niños, versus las 72 dosis de ahora. Diablo. Pero es que tú tienes el camino libre para estar vacunando a los niños. Diablo, entonces yo quiero que la gente comprenda que usted puede ser es un negocio. Es un negocio. Esto es como una religión.
las vacunas es como una religión. Tú no le puedes hablar a la gente que le encanta vacunarse de esto porque te lo refutan. No obstante, sepa usted que no tan solo el Congreso de los Estados Unidos me da la razón, y le da la razón a todos aquellos que no quisieron vacunarse ni ponerse la mascarilla. Todos vindicados, felicidades. Fue la guerra más grande de estos 100 años que hemos tenido. Que aún así, nosotros tenemos sobre 200 congresistas en los Estados Unidos, mayoría demócrata, que el lobby es por las farmacéuticas. Uh-huh. Igual en Puerto Rico, ¿ves? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A lo que voy es, si la fuerza, y digo como una religión, ¿verdad? Uh-huh. Es porque ellos no les importa la evidencia científica respaldada por peer review de otros médicos científicos que les está diciendo los daños de los efectos secundarios a inmediato plazo, porque ahora empezamos los de mediano plazo. Recordemos que el BLA, el Biological License Application que tiene Pfizer, BioNTech, la FDA le dijo que lo iba a aprobar en el 2027. O sea, le dan una licencia de aprobación momentánea, pero una licencia de comercialización como tal no va a ser hasta el 2027. Que yo creo que la señora que está dirigiendo DACO ahora, que hay una parte de medicamentos, si cualquiera va donde ella a decir yo tengo efectos secundarios del medicamento de aplicación de la vacuna, a la que está dirigiendo DACO le hablo. Uh-huh. Ella tiene que saber que ella tiene que por obligación y por ley investigar esos medicamentos que se promovieron en Puerto Rico sin el debido proceso de aprobación de una licencia. ¿Vas viendo por dónde voy? Perfectamente. Pero también, ¿para qué? Yo aprendí en la escuela, fíjese, doctora, yo aprendí en la escuela que el ser humano tiene un sistema inmunológico. ¿Qué pasó con el sistema inmunológico del ser humano? Inmunológico, metabólico, fisiológico. Para el que no sepa, el sistema inmunológico es cuando vienen bacterias y tú desde niño, pues tú vas creando anticuerpos, vas creando autodefensa naturalmente, porque el cuerpo humano es inteligente y verdad, y él se autoprotege, Así doctora. Dios lo creó. Así, ¿verdad? Perfecto, con una arquitectura perfecta, cada célula. Mira, están las mitocondrias, está todo ahí. Por eso que decían que no cogiera sol. Pues si no entra energía a tu cuerpo, tú te vas a debilitar y entonces vas a adquirir un síndrome de inmunodeficiencia que se adquiere porque no te estás moviendo, porque estás comiendo mal, porque te tenían encerrado bajo un lockdown. Y la gente dirá, ay, otra vez hasta que nos vayamos para la próxima que venga. ¿Me entiendes? Porque el sistema inmunológico es perfecto, así fue creado para combatir. Para eso nosotros tenemos que ir a la playa, que si caminamos descalzo y hacer grounding con la tierra, nosotros no nos pueden quitar eso. Correcto. No, y ese fue mi pensamiento crítico cuando vino toda esta obligación de la vacuna. Yo dije, bueno, yo tengo un sistema inmunológico, vamos a estar hasta donde dura esto. Sí. Porque pues, te montaste en el ring, lo peleaste y lo ganaste. Ahí estamos. Entonces, doctora, usted ahorita habló que nosotros tenemos como país unos derechos como los otros 50 estados. Pero yo planteo y tiendo a pensar que nosotros como colonia no tenemos los mismos derechos. Incluso tenemos muchísimos menos derechos. Entonces, ¿cómo usted ve este sistema político en Puerto Rico implementado desde Washington y que permite que el sistema político estatal de Puerto Rico funcione como funcione? Me refiero, la corrupción que ocurre aquí en Puerto Rico, los procesos que ocurren aquí en políticos en Puerto Rico, es permitido por Washington. Aquí no ocurre nada porque Rivera Chatz es el presidente del Senado. Aquí no ocurre lo que ocurre porque Jennifer González es gobernadora de Puerto Rico. Aquí ocurre porque desde Washington permiten que las políticas y los estilos de política en Puerto Rico apliquen. Porque si un gobernante o un presidente del Senado o cualquier político que haya llegado a unas esferas de poder en Puerto Rico empieza a hacer política que vaya en detrimento o contra las políticas de Washington, va a tener problemas. ¿Cómo usted ve el sistema político entre Estados Unidos y Puerto Rico actualmente? Son varias preguntas que sí, yo mala mía, me fui ahí con un montón un run de preguntas ahí. Sí, no, pero excelente porque le va a quedar claro al pueblo de Puerto Rico. Primeramente, sobre el caso, estos 9 jueces tienen en sus manos 2 cosas. Demostrar que los puertorriqueños son ciudadanos americanos y que tenemos los mismos derechos que los 50 estados como territorio. Uh-huh. Que tenemos libertad de expresión
porque eso está consagrado a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Partiendo de ahí, si los jueces deciden no ver el caso, ellos se están revocando a sí mismos. Entonces, Puerto Rico, los ciudadanos son de segunda clase. Correcto. ¿Ves? Es bien importante y medular esa primera parte. Segundo, ¿por qué Puerto Rico hace lo que le da la gana? Porque el caso de Sánchez Valle, en el tribunal dijo bien claro que Puerto Rico no tenía gobierno propio. Yo invito a la gente que le hace caso para que pueda comprender la pregunta, la magnitud de las preguntas que tú acabas de hacer. Ese es el caso donde dice que Puerto Rico pertenece a... pertenece a, pero no es parte de... Y dejamos a la gente que lo busque. Okay. Porque mi caso, vamos a ponerlo de esta forma, no importa la resolución, el caso llegó. Recordemos que el caso de Pedro Albizu Campos, Boston lo detiene porque Boston hace lo que le da la gana. Porque Pedro Albizu Campos estaba solo. No teníamos la tecnología para que la gente supiera lo que le estaba pasando a la gente en Puerto Rico. ¿Okay? En Boston, el caso de Pedro Albizu Campos... Cesó en Boston. Cesó en Boston. Sí, porque para aquel entonces, Estados Unidos le hizo creer a Puerto Rico que donde el foro más alto para ver un caso era el primer circuito. Ok, que es Boston. Que es Boston. En el caso de Puerto Rico, igual que los estados del este, pertenecemos al primer circuito de Boston. Okay. El primer circuito de Boston se deniega a ver mi caso, por lo que me da la oportunidad de irme a un EdBank para que todos los jueces administrativos del primer circuito de Boston lo vean. Okay. Eso pasó en el transcurso de la primera entrevista a esta entrevista. Okay. Importante. Que muchos abogados ven tu programa y ellos saben a lo que me refiero. Eso es lo que hace que cuando... Recuerda que a mí me toca jueces demócratas bien fuerte, no a favor de la libertad de expresión. Ok, cuando ustedes hacen énfasis en demócratas, ustedes hacen énfasis porque la política partidista demócrata dentro de Estados Unidos es a favor de toda la vacunación y todo esto. O sea, ellos están a favor de la vacunación, están en contra de la libertad de expresión. Sí. Oye, yo creo que como que ese partido como que ha cambiado como que, y yo creo que también eso pasa ahí en Estados Unidos. Yo creo que esos dos partidos están ahí, pero realmente quien lidera ese país está bajo las cortinas atrás y simplemente los republicanos y demócratas están ahí, ¿verdad? En una lucha ahí para las gradas, pero que realmente está lo que le llaman el deep state. Realmente están detrás de las gradas, ¿verdad? ¿Verdad? Controlando eso. Pero como que de momento, de un tiempo para acá, como que ese partido demócrata, como que de momento, a mi entender, se puso como que... No quiero decir conservador porque no es conservador, es otra palabra. Es como que se invirtieron... El Partido Demócrata... Se invirtió como que los objetivos de ese partido se invirtieron. Es bien triste porque los puertorriqueños, y dándole continuidad a lo que estabas hablando ahorita, sí. Cuando tú tienes 9 jueces, que 5 son republicanos y 4 son demócratas, pero dentro de esos 5 republicanos tienes 2 jueces que son Reno, que es lo que se conoce que son vestidos de republicano por fuera, pero por dentro son demócratas. Realmente la gente piensa que tenemos una mayoría de republicanos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. No voy a hablar más allá. No es así. No. Vamos a ver qué va a decir la jueza Sotomayor, que es puertorriqueña, porque si ella tuviese en sus manos un caso, ella sabrá que ella tiene que decidir. Así que vamos a esperar al 9. Bueno, esperemos que ella apoye a la puertorriqueña. Bueno, vamos. A la puertorriqueña que están discriminando con su derecho a la libre expresión. Esperemos que la jueza Sotomayor, Sonia Sotomayor, pues se vaya a favor del derecho que tiene una puertorriqueña a levantar su voz, como tenía que tener el derecho de Pedro Albizu Campos, levantar su voz y hablar sobre la independencia de Puerto Rico. Bueno, como lo tengo yo, como lo tiene cualquier persona, porque recordemos una cosa, la libertad de expresión, al igual que la libertad de movilidad, de protestar, son garantías de la Constitución, no a favor del gobierno, es a favor del pueblo, para que el gobierno no traspase esa línea. La Constitución no está hecha para defender el gobierno, Ramón, es para defender el pueblo. Y le han hecho creer a las personas que al revés, es pueblo y Constitución. ¿Me entiendes? Okay. La Constitución es el documento que nos da a nosotros de decirle a ellos, hasta aquí te vamos a dejar o limitar lo que tú quieras hacer o enmendar o crear leyes, lo que tú quieras.
No, para eso está la Constitución, que es consagrada, y recordemos que nuestra Constitución no tan solo es la más bella y la más larga de la historia, es la más respetada. Y recordemos que así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Por eso es que el caso es muy importante. Y tercero, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico hace lo que le da la gana? Es porque en el caso, vamos a hablar, el presidente tiene la potestad de decir, voy a dejar estos X problemas a los estados. Por eso es que tú ves que tienes tantos estados demócratas y tantos estados republicanos. Mira Nueva York, mira California, son estados demócratas que están destruidos. Mira Washington, que tuvieron que poner la milicia en la calle. Yo estuve en 3 ocasiones allí y si no ponían la milicia en la calle, aquello se iba a destruir. Recordemos que las noticias en Puerto Rico es lo opuesto a lo que te cuentan. Las personas tienen que hacer research, tienen que averiguar lo que está pasando. ¿Qué pasó allí con la milicia en la calle? ¿Qué pasó? Se tuvo que poner la milicia en la calle, por ejemplo, en el estado de Washington, como en el estado de California, porque la gente estaba destruyendo las cosas. Vandalismo y eso. Vandalismo. Y si tú querías salir con tu esposa a caminar, a comer, no lo podías hacer porque estaban estas personas que pertenecen a grupos de unas categorías X, ¿verdad? Tratando de tener el pleno disfrute que la misma Constitución dice que tú puedes caminar libremente. Ok. Sí, yo creo que también hay grupos que son financiados, ¿verdad? Eso es otro tema, pero... Bueno, búscate todo lo que está financiando Soros en Puerto Rico, Open Society. George Soros es uno de ellos que se beneficia de la división de la sociedad, se beneficia también de... él apoya grupos para crear división y se mete en... Porque pueden haber grupos con grandes... propósitos y ¿cómo te digo? Y nobles propósitos. Pero entonces vienen estos grupos financiados por el otro lado para infiltrar estos grupos y entonces convertir esos grupos en algo que no era originalmente, ¿verdad? Correcto. Los radicalizas tanto a la extrema izquierda que también está mal que te vayas a la extrema derecha. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo creo que aquí todo el mundo tiene la oportunidad de hacer lo que piensa, uh-huh, lo que entienda, siempre y cuando tú no invadas el derecho ajeno del otro y que el otro no te invada a ti. Seguro, y ahí podemos hablar del COINTELPRO también, que ocurrió aquí en los años 70 y en los años 60, en Puerto Rico, en Latinoamérica, donde cogían e infiltraban grupos. Eso le pasó a los Black Panthers, eso le pasó a las organizaciones independentistas en Puerto Rico, que cogían, infiltraban los grupos y los ponían, creaban cizañas y los ponían a dividirse, ¿verdad? Y a destruir estos grupos. Eso fue un operativo de COINTELPRO y esos papeles cuando salieron después del FBI, tú puedes ver ahí cómo ellos participaban y hacían su objetivo para desmantelar organizaciones que iban en contra el gobierno o ese tipo de cosas. Yo decía, ¿por qué el Partido Independentista de Puerto Rico, su presidente, Dalmau, salía con un gesto bien fuerte diciendo, le decía a la gente, vacúnate? Como Biden le decía, get the shot. Uh-huh. Y yo decía, pero los independentistas en Puerto Rico no pueden pensar que es un arma biológica para eliminarlos. Uh-huh. Es que no sé, discúlpame que lo diga así, porque hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Y yo quiero aquí, oye, qué bueno que traes el tema, porque yo soy independentista, siempre lo he sido, mi familia también. Y hemos sido perseguidos. Hemos sido perseguidos por las fuerzas del Estado, por las fuerzas del FBI. No voy a entrar en tantos detalles, porque el FBI sabe. El FBI sabe y ellos saben de lo que yo estoy hablando. Y nosotros hemos sido perseguidos, hemos pertenecido a distintas organizaciones políticas en Puerto Rico, no partidistas, que son independentistas porque creemos en la soberanía, en la autonomía y creemos que Puerto Rico debe valerse por sí mismo sin intervención extranjera. Puerto Rico es un país militarmente invadido, intervenido desde muchos años, desde los tiempos de España. Está bajo una ley militar. Y está bajo la ley militar luego de la guerra hispano-cubanoamericana. Yo entiendo muy bien eso. Cuando ocurre lo de la vacunación, sectores del independentismo puertorriqueño empezaron a dar de codo a personas como yo que no se vacunaron, que me decían trompistas, que me decían racistas, que me decían y me ponían epítetos porque no me vacuné y tomé una decisión a conciencia de no vacunarme.
porque supuestamente estaba alineado con una política de Trump o de etcétera, etcétera. Y lo digo aquí porque eso me pasó a mí y a muchos que no se vacunaron. Los tildaban de locos, los tildaban, y ustedes saben. Entonces, lo tengo que decir porque yo perteneciendo a, incluso, había organizaciones de independentistas, de grupos independentistas, que si no tenías la vacuna y la muestra de la vacunación, no ponías ir a una reunión del grupo. ¿Cómo es posible que tú me exijas eso? Entonces, oye, estamos hablando de que esto es impuesto desde Washington y tú te estás dejando comerlo. De verdad que sí, te la creíste. Porque realmente yo lo vi como tratar de, luego que estudié el asunto de la vacunación, que era un genocidio, que era promoviendo un genocidio, porque tú y recuerda, y verdad que te interrumpa, porque yo creo que la verdad, aquí que se separan los grandes de los pequeños. Uh-huh. Yo te escucho y nosotros podemos tener creencias distintas. Pues obvio. Pero es más hermoso lo que nos puede unir, uh-huh, ¿verdad? Que ese pueblo ignorante, que no sabe y abusan de ello. Uh-huh. El presidente Trump dijo bien claro, la vacunación no es mandatoria. Vacúnese quien quiera. Quien quiera. Claro, pero si tú le dices a Wanda, te voy a dar $6.2 millones. Billones. Sí, porque fueron billones. Dime tú si no vas a encerrar el país. Bueno, por eso es que tenemos que entender, yo veo la tiradera que tienen hacia el presidente Trump y yo digo, pero ¿por qué no se recuerdan cuando Biden encerró a toda la nación americana? Los únicos que sobrevivieron a todo esto eran las personas que usábamos el racionamiento crítico. Y tenemos una situación. ¿Qué va a pasar en la próxima emergencia? Porque yo no puedo hablar, pero la gente no puede pensar que le dieron un perdón a Fauci. Entonces, ¿qué cometiste? Ok. Poder está en las gobernanzas de los gobernantes de los estados y los territorios. Wanda pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo voy a hacer como Trump y no voy a encerrar el pueblo. No. Ella cogió y militarizó. Sí. El aeropuerto con militares, eso no se hace. Los militares están para ayudarte en emergencias, llevarte el agua si la necesitas, velar por la seguridad, pero no para vacunar y militarizar un aeropuerto, Ramón. Sí, no, y lo otro también... Fue el único aeropuerto militarizado en los Estados Unidos. ¿Con qué poder? Bueno, y no tan solo Estados Unidos, aquí países... todos los países, todos fomentaron la vacunación. Bien pocos países no la fomentaron. Y el presidente que no lo fomentaba lo mataban. Correcto, o sea, esto fue más allá, esto fue un operativo y una agenda mundial. Aquí todos los países, España, Francia, Italia, todo era vacunación compulsoria y no podías viajar a ningún país. Al primer país que yo viajé fue México. Exacto, fue México. Sí, recuerdo que la entrevista pasada, que la gente la tiene que ver, Ramón habla de su viaje y de lo que pasó y la estrategia que hizo, que ayudó a mucha gente. Exacto. Pues entonces, así que esto también aplica a escala mundial. Esto fue, ¿verdad?, más allá de Estados Unidos, y yo creo que fue el compinche obviamente, de los países del G7, ¿sabes? Del corillo de los países poderosos del mundo que implementaron... Oye, dijiste G7, eso ya es a nivel de las 7 naciones más importantes que toman las decisiones y las riendas a nivel mundial, y la gente comprenda una cosa, Ramón, dijiste algo que esto está, el que está detrás de la cortina, el del Deep State, estas caras verdaderas que están llevando todo esto, tú no las vas a ver, nadie las va a ver. Nosotros los cristianos decimos que esto es una guerra espiritual. Otros hablan de guerras culturales. Vas viendo, aquí hay mucha gente que va a ser borrada del mapa, de muchas naciones, de muchos lugares. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar como somos, adultos, y poder decir a las personas, si hay tanta evidencia y tú no la has visto, es porque tú no te has sentado a buscarla. Doctora, yo le agradezco de verdad, nuevamente, que haya llegado aquí los estudios de Desde Cero, su casa, que hayamos hablado de todos estos temas importantes, y que el 5 de diciembre vamos a estar pendientes a ver cómo su caso, ¿verdad?, qué ocurre. Y si lo vuelven a posponer o no,
¿O usted cree que lo vayan a...? No sé lo que va a pasar, pero eso le enviará un claro mensaje al pueblo de Puerto Rico. No tan solo a mí, ya yo llegué, ya con eso yo gané. Yo lo que quiero es que quede determinado lo que está en la mesa de los 9 jueces, es que no tienen por qué permitir que haya una ley de mordaza o una orden de cese y desista o infringir en la libertad de expresión por parte de las juntas médicas de licenciamiento en contra de ningún médico. Eso no puede pasarle a nadie, a nadie. Y otra cosa, sepamos que pase lo que pase, esto está avanzando a un plan global. Por eso es que estás viendo tantas cámaras, por eso es que estás viendo los confinamientos, por eso es que no te están dejando que te muevas, porque hay un rastreo biométrico facial. Hay estas antenas que la gente pensará que eso es para facilitar la comunicación del teléfono, todo este tipo de cosas. No, o sea, mira lo que está pasando en Inglaterra, está en la calle, no sé si lo has visto. Sí, he visto algo por ahí. México ahora está con el plan piloto de hacer la biometría facial y digital. Y la gente tiene que saber que Puerto Rico en el 2023 fue entregado para lo que se conoce como Smart Island. Eso lo hizo Pierluisi por 150 millones. Así que nosotros somos el plan perfecto en el medio de la nada, rodeados de agua, para implementar un plan piloto que si funciona en Puerto Rico, va a funcionar en los 50 estados de Estados Unidos en esta guerra tecnocrática en la que existimos ahora. Y recuérdese que si le metieron la vacuna empujado o mandatoria, muchas de esas vacunas tenían unos artefactos que mucha gente, de hecho, se conecta hasta Wi-Fi. Dirán que yo soy loca. Mira, no me importa. Estoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Congreso me dio la razón y muchos de ustedes que pelearon y están peleando, les felicito porque la guerra más fuerte de la historia, usted venció y ganó. Hay un Dios que saca todo a la luz, como dice la Biblia. Amén. Entonces, Amén. Lo otro que iba a decir era que eso que estaba hablando de los wireless, el otro día vi un artículo de los deportistas, grandes deportistas, que ya no están utilizando audífonos inalámbricos. No los usen. Sí. Todo es en speaker. Sí. Sí, todo eso está controlado. Y los veo que están utilizando de cable. Ya no es inalámbrico porque se han dado cuenta que hasta afecta el cerebro y te afecta las ondas. Te puede venir un cáncer del cerebro y no sabes por dónde viene y puede ser por ondas electromagnéticas. Y si usted fue vacunado, recuerde que existe un Dios que limpia el cuerpo, que se tiene que hacer un detox para levantar ese sistema inmunológico, metabólico y fisiológico. Y que si usted se quiere vacunar, para eso está la Constitución, para usted hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero por favor sepa que la evidencia científica está allá y que por eso estamos en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fuimos vindicados, aunque fuimos vituperados, ¿verdad? Y no nos dejaron hacer muchísimas cosas. Valió la pelea, como vale la pelea de las playas, como vale la pelea por todas las cosas que nosotros creemos, que sabemos que al final del día vamos a salir bien victoriosos. Ave María, qué clase de podcast. Bueno, ahí lo tienen. Lo prometido es deuda. Aquí en la segunda entrevista, y esperemos que no sea la última, con la doctora Sally Priester. Mucho éxito, doctora. Le deseamos todo el éxito del mundo. Y sabe que esta es su casa. Gracias. Y nada, vamos a estar pendientes a su caso. Así que nuevamente después le quedamos en deuda como una actualización después que pase eso. Claro que sí, y si no, nos vamos a ver en las playas pronto otra vez. Bueno, pues ahí lo tienen, chicas y chicos, nos vemos en la próxima, aquí en Desde Cero Tu Casa.